Hola, yo soy Andy, mejor conocida como NLG Gorillaz. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado circulando mucho estos últimos días desde que salió el nuevo álbum de estudio de Gorillaz, The Mountain. Este tema, o más que nada teoría, se me ha hecho un tema muy interesante porque realmente todos los fans nos hemos vuelto locos desde que salió el cortometraje nuevo de Gorillaz, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar en esta nueva fase, que sería la fase 8. No sabemos cuál es la historia detrás de ese videoclip. Entonces nosotros, como fans locos, comenzamos a sacar tantas especulaciones que al final, cuando sale la verdadera historia, hasta nos decepcionamos por haber pensado tantas cosas. Y The Mountain no iba a ser la excepción. Así que muchas personas en redes sociales, principalmente en Instagram, están hablando sobre una teoría muy específica y que me llamó demasiado la atención sobre este videoclip y todo su trasfondo que puede tener detrás este videoclip. Entonces, como digo, me llamó demasiado la atención porque la idea general que tiene esta teoría es que los integrantes de Gorillaz, sí, Noodle, Russell, Murdoch y Toodee, están muertos. Sí, exactamente, que ellos ya están desvividos. ¿Por qué? Más adelante lo voy a explicar. Primero analizaremos el videoclip y veremos de dónde es que está generando esta teoría de parte de los fans. Entonces, primero tenemos a Noodle tipo más pequeña, o al menos yo así lo interpreto, caminando y disfrutando tipo como de una selva, todo bien, todo increíble, y pues está caminando, está nadando y todo bien. Después vemos como una tipo transición a ella un poco más grande. Aquí está bien. Todo lo demás, cuando ella está caminando, hasta ahí no tenemos nada de teoría como tal. Entonces, después, posteriormente, vemos que ella va caminando y va a aparecer Toodee. Toodee la saluda. Eso nos da a entender como que ellos no se han visto por un largo tiempo, o al menos por un tiempo ellos no se habían visto, porque Noodle parece estar sorprendida de ver a Toodee. Pasa lo mismo con los otros dos integrantes, que es Murdoch y Russell. Vemos que ella se sorprende, al igual que, pues ni hablar, con Russell se sorprende demasiado, hasta se pone feliz. Esto, como digo, nos da a entender que ellos no se habían visto al menos por un largo tiempo. Posteriormente, aquí va todo bien. Noodle señala como que la montaña a la que ellos tienen que ir por alguna razón que aún no sabemos o no tenemos muy clara. Entonces ya comienzan su camino, todo normal, pues van todos juntos. Murdoch se da con una serpiente. Pero bueno, prosigamos. Hasta aquí todo normal. Cuando ellos llegan a la montaña, podemos ver como que llegan a un lugar como con luces azules o algún tipo de espiritualidad que hay ahí, y por eso aparecen todas esas cositas azules que la verdad no tengo muy claro qué podría ser, pero bueno, hasta ahí todo normal. Después aparece el señor que está en el barco y los va a llevar. Hasta ahí todo normal. Llegan y es cuando ahí empiezan a verse las cosas un poco extrañas, porque Noodle se para, vemos que le dice algo a Toodee y se avienta al río, así, literal, se avienta. Después sigue Toodee y luego Russell, se avientan después de ella. Luego posteriormente vemos que Murdoch parece algo como nervioso, o más bien vemos que él no quiere aventarse. Él no tenía planeado aventarse como los demás, pero voltea a ver a ese señor que está ahí, se le ve algo incómodo y decide saltar. Hasta ahí termina el video, pero aquí es donde nos vamos a regresar un poco al inicio de la introducción. Nos regresamos cuando Noodle ve a Toodee, a Murdoch y luego a Russell. Ok, aquí es donde empieza la teoría que está circulando por internet, que ellos están muertos, porque como podemos ver, Toodee trae en la mano un volante de un auto. Entonces esto podría como entenderse o manifestarse porque él falleció en un accidente de auto. Después vemos que aparece Murdoch con una serpiente. Esto querría decir o querría reflejar
que él murió por una mordedura o picadura de serpiente. Y por último vemos a Russell, él no aparece con ningún objeto en la mano, entonces esto podría reflejar que Russell murió de alguna muerte natural. Y bueno, hasta ahí tenemos esa de las causas por qué murieron. Pero nos falta Noodle. Noodle, entonces, si esto es real, Andy, de que murió Noodle. Yo, la verdad, no he visto que los fans estén hablando tanto de cómo es que murió Noodle, pero según yo, lo que yo puedo observar y puedo percibir, podría ser que Noodle tal vez murió en un río o murió nadando en un río, o que incluso ella pudo haber muerto ahogada por alguna razón que aún no conocemos, por una razón que desconocemos. Entonces, esto podría interpretarse así, esto podría ser cada una de las causas de la muerte de cada uno de los integrantes, pero reitero, son razones, la razón en sí pues aún la desconocemos, solo tendríamos como que alguna pista de cómo fue la muerte de cada uno. Y tú me dirás, ¿por qué? Entonces, ¿por qué apareció Noodle cuando estaba chiquita? Esto, según los fans, muchos fans dicen que es como una interpretación de Noodle, como que es de su memoria de cuando ella era pequeña y cómo fue su evolución hacia su muerte. Supuestamente, ¿verdad? Quiero aclarar que todo esto es una teoría, porque a veces cuando salga la verdadera historia de la fase me van a decir no, hiciste chismes, y no. Yo solamente estoy hablando sobre esta teoría porque la verdad me parece muy interesante y la quería compartir y también la quería analizar un poco. Pero bueno, prosigamos. Conforme ellos van avanzando al lugar a donde ellos se dirigen, es porque ellos al final y al cabo van a llegar a algún lugar donde van a tener que reencarnar, que van a tener que resucitar en algún otro cuerpo, en algún otra parte del mundo, obviamente porque su tiempo de resucitar ya ha llegado. Entonces ellos van en busca de ese lugar donde van a tener que volver a resucitar, a reencarnar otra vez. Ya vemos que ellos van caminando y la parte donde llegan en las cositas azules, yo lo interpreto como que es un lugar donde como que su espiritualidad llega, donde ellos se dan cuenta que ahí es un lugar mágico donde podemos interpretar que desde un inicio, todo lo que tiene un inicio llega a su fin, pero este no es un fin totalmente, es una transformación a otros genes. Entonces ellos llegan a esa espiritualidad, llegan a ese lugar de conexión para que puedan ver lo lindo que es. Finalmente, cuando llegan al bote, más bien cuando llega el bote con el señor arriba que los va a conducir a su destino, es un tipo de Dios o de espíritu que los va a guiar a donde ellos van a tener que saltar para resucitar. Aquel río en el que ellos llegan es una interpretación del viaje por el mundo al que van a resucitar. Cuando llegan, por eso es que Noodle se para. Es por eso que ella les dice algo. Muchos están diciendo que las palabras que dijo Noodle son te amo. Las palabras que le dijo a Duddy y a Russell fueron te amo, que los amaba. Porque ese básicamente iba a ser el último momento en donde ellos cuatro iban a estar juntos, porque tirándose al río ellos ya no iban a poder estar juntos otra vez, o al menos no por un largo tiempo, porque obviamente cada uno iba a resucitar en algún cuerpo o en algún lugar diferente, no iba a ser igual, y tampoco tenían garantizado que se iban a volver a ver o se iban a volver a conocer como en su vida pasada, que es donde está Gorillaz. Entonces, esa es una interpretación de la despedida. Es como una despedida de Noodle hacia los demás integrantes. Y más bien es una despedida de todos los integrantes, porque es su última vez que ellos saltan juntos. Pero bueno, Noodle vemos muy decidida a Noodle tirarse a aquel río. Vemos que posteriormente Duddy o se la siguen, porque desde el momento de que Noodle les dice ese algo o ese te amo, ellos se ponen felices. Y supongo que se dan cuenta de que en algún momento de su otra vida se van a tener que volver a encontrar. Entonces ellos saltan muy seguros después de Noodle, porque saben que en algún momento en su otra vida volverán a encontrarse. Al que vemos dudoso e incluso aislado de los demás integrantes es a Murdock, porque esto es una interpretación de que él se niega a querer resucitar, a querer reencarnar en otra persona que no sea su cuerpo, que ya tenía de Murdock. Él se niega a querer dejar atrás la vida que ya llevaba,
con los compañeros que ya tenía. Él se negaba, incluso por eso aparecía aislado de los demás, porque él no entendía y no quería separarse de ellos. Entonces por eso vemos que él no quiere saltar y él se niega. Incluso me atrevo a decir que él no iba a saltar si no es por el señor o espíritu que estaba ahí. Entonces posteriormente vemos que Murdoch voltea a ver a esa cosa que está ahí parada y vemos una mirada, una sonrisa más bien muy extraña de esa persona. Entonces Murdoch se tira. Esto podría ser una representación de que el espíritu que está ahí le está diciendo que tiene que reencarnar, sí o sí, y es como una amenaza hacia Murdoch sobre algo que desconocemos. Lo amenaza y Murdoch dice no, mejor me tiro, y pues ya se tira. Entonces cuando ellos se van, ellos se hunden y se van, pues ya es porque es un momento de reencarnar otra vez en alguna otra parte del mundo. Y como digo, esto puede ser como que es una despedida, porque ellos no saben si se volverán a conocer en alguna otra parte o en algún otro tiempo en su otra vida. Pero a pesar de no tener garantizado que ellos se iban a volver a conocer, Noodle, Toody y Russell sabían que en algún momento se iban a volver a encontrar. Es por eso que saltan tan confiados. Y a diferencia de Murdoch, él no sabía y no tenía esa seguridad y tampoco tenía esa aceptación de separarse de ellos. Posteriormente, al final vemos un nuevo mundo, una luz y luego un mundo. Esto podría ser una representación de que estaban viajando hacia su nueva vida, con la esperanza de volverse a encontrar una vez más. Pero bueno, chicos, esto ha sido la teoría. Ustedes cuéntenme qué les pareció esta teoría y si ustedes la ven creíble o no la ven creíble. Yo en lo personal creo que tendrá algo de sentido, pero no creo que mis gorilas vayan a morir. Y si llegara a ser cierto, voy a llorar toda una semana, todo un mes. Así que Jamie, no hagas esto. Como digo, solo es una teoría, no me funen si no es cierto. Aparte yo no la creé, la vi en Instagram y como vi que estaba siendo muy fuerte, la quise hacer en un video. Entonces pues nada, denle like, comenten qué les pareció tanto la teoría, tanto como el nuevo álbum y las canciones. Y si quieren otro video relacionado con The Mountain, pues comenten y denle like, suscríbanse y les doy una noodle chiquita. Pero bueno, adiós.